jalar a la gente al Señor. No estamos hablando de gente que no conoce. El trabajo de evangelismo es aún ir por los que se han extraviado. Porque la palabra evangelista es el comunicador de las buenas nuevas que hacen que la gente encuentre camino para volver a Dios. Que cualquier persona que ha salido se le dificultará regresar y necesitará encontrar camino para regresar. Y el evangelio le muestra camino para volver a Dios. Bien, ahora vamos a ver el mensaje, porque dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Perdón. La última parte que estuvimos viendo en esta parte, en la parte que acabamos, cuando nosotros queremos servir a Dios y estamos esperando gente fogosa, gente encendida, no apática, tenemos que tratar con la cruz de Cristo. Un milagro no te hace que una gente sea fogosa en Cristo. Una sanidad no te hace que una gente sea celosa en Cristo. Una profecía, solamente sin los pasos que llevan de la profecía más adelante, por la sabiduría que trae esa profecía, no es suficiente. Es cruzar la cruz de Cristo, nos encontramos con el fuego de Dios, porque es el descanso total, es quitar nuestras fuerzas para vivir en el poder de Dios. Bien, lo encontramos con una palabra clave: cruzar la cruz de Cristo es obediencia. Ahora estamos hablando sobre el 2 Timoteo 4, 2. 4, 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora ¿Dios habla hoy? Que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Convence, reprende, anima con toda paciencia. La siguiente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Adelante, ¿le que sigue? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Otra vez? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. ¿Otra vez? Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Bien. Habíamos visto en Proverbios el día de ayer que lo que reúne todas las características de enseñar, redarguir, corregir, instruir, es cuando compartimos, cuando entregamos sabiduría de lo alto. ¿Hecho? Bien, entonces nos vamos a ir a Santiago para saber cómo vamos a tomar esa sabiduría. Vamos a leer Santiago en el capítulo 1, versículo 5, pero vamos también a leer antes Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11:6. Pero sin fe
Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Otra vez? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, hay dos puntos de fe importantes en este versículo. ¿Alguien quiere comentarlos? Que cuando busco a Dios esté seguro de que Él está ahí, y que cuando le estoy buscando y estoy seguro, Él me va a dar un galardón. ¿Están de acuerdo? Bien, cuando tú buscas a Dios, debes estar seguro que Él está ahí. Cuando te estás acercando, más bien, dice, Él está ahí. Y luego dice, debes saber que cuando tú te acercas, Él tiene un regalo para ti. Ahora vamos a ir a Santiago. Adelante. Capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Otra vez? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bien. Dice en esta parte que cuando alguien necesita sabiduría, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios. ¿El que sigue? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bien. ¿El que sigue? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien. Recibir la sabiduría de Dios es algo que para nosotros humanamente requiere un ejercicio. Como lo indica, sin perder Santiago, Hebreos capítulo 5, versículo. Hebreos capítulo 5. Versículo 14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Otra vez? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice la palabra que los sentidos espirituales, de discernimiento espiritual, solamente con el uso se va afinando. Cuando tú estás teniendo que pasar, o alguien te está teniendo que pasar un momento difícil en su vida, y necesita sabiduría de Dios, y esa persona empieza a ver cuál es el criterio para caminar en medio de esa situación difícil, se va a encontrar con una realidad, que existen muchas voces en su pensamiento. Esa es una lucha que tenemos todos los cristianos, saber dentro de todo lo que viene a nuestra mente
qué es lo que viene de Dios. Saber dentro de todo lo que viene a nuestra mente, qué es lo que viene de Dios. Santiago, Hebreos nos está diciendo que una de las maneras es estar involucrando o buscando involucrar la sabiduría de Dios cada momento de mi vida. Ser persistente en estar orando. Tengo una situación, busco sabiduría. Tengo otra situación, busco sabiduría. Tengo otra situación, oro por sabiduría. Tengo otra situación, oro por sabiduría. Y entonces dice la palabra que yo estaré siendo ejercitado, 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 ejercitado. Mi discernimiento se irá afinando, mi discernimiento se irá afinando, y finalmente llegará un momento en que cada vez que yo necesito oír de Dios, que yo necesito tener la mente de Dios, con toda claridad voy a saber cuando es el momento en que Dios ya me está entregando su sabiduría. ¿Hecho? Bien. En Efesios nos está hablando algo importante para recibir la sabiduría. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Un paréntesis, me estaban preguntando que qué título se le ponía al estudio anterior. Se me ocurría ponerle serpientes o escaleras. No, no es cierto, alguien me dijo ese chiste, no se creen. Cierre el paréntesis. Efesios 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Adelante. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Ok, hasta ahí. Les voy a hacer una pregunta. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo en esta carta y estaba pensando, yo quiero que el Señor les dé espíritu de sabiduría, para que el espíritu de sabiduría les alumbre, él estaba pensando en algo que ocurre prácticamente, ¿de acuerdo? Como cuando alguien necesita ver, y para poder ver, ¿qué necesita hacer? ¿Cómo? Alumbrar. Ahora, le voy a hacer otra pregunta. ¿En qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando estaba pensando en alumbrar? ¿Perdón? Sí, pero, o sea, prácticamente, para poner ese ejemplo, ¿en qué estaba pensando? ¿No en la CFE? ¿No en la Comisión Federal de Electricidad, no? Sí, pero prácticamente, para usar esa parábola, o ese ejemplo, esa similitud. Estaba pensando en una vela. En una lámpara que tenía fuego. Estaba pensando en la luz de qué. Pero estaba pensando en la luz de ¿qué sería? ¿De una lámpara de pilas o qué? No, eso es lo espiritual, lo práctico. ¿En qué estaba pensando él? En un fuego, en una antorcha. Entonces él dice, ¿cómo les explico? Pues lo que hace una antorcha. Pero él estaba pensando en fuego. No estaba pensando en una resistencia eléctrica. No estaba pensando en una de neón, no, sino en una antorcha de fuego. Entonces, en esa antorcha de fuego, él está diciendo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, va a venir aquí y se va a parar aquí y te va a traer el fuego. Y te va a meter el fuego en la mente. ¿Se capta? ¿Sí? No. Entonces, antes de que el fuego
esté alumbrando, el fuego está quemando. Es decir, cuando nosotros queremos oír de Dios y nosotros oramos como oraba Pablo: Señor, dame un espíritu de sabiduría que alumbre los ojos de mi entendimiento. Entonces, lo que va a pasar es que ese fuego, esa antorcha que va a venir, va a ser un fuego que va a quemar. Y dices tú: ¿me va a quemar mis ojos de mi entendimiento? No, porque tus ojos están cubiertos con la sangre de Cristo. Es como la zarza que vio Moisés. Pero ese fuego va a quemar todo lo que no está cubierto con la sangre de Cristo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, cuando hemos dicho: Señor, yo te pido que me des sabiduría, entonces lo que nosotros sabemos que Dios hará es que agarrará una antorcha de su presencia y la meterá en tu mente. Y cuando esa antorcha esté en tu mente, lo que tú necesitas es esperar. 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 ¿Ya oraste? Espera. ¿Ya pediste? Espera. Y el fuego hace su trabajo. La sabiduría es un fuego de Dios. El espíritu de sabiduría es un fuego de Dios. Ese espíritu de sabiduría hace su trabajo. Lo que pasa es que nosotros somos muy impacientes y no dejamos que el fuego haga su trabajo de consumir, de quemar todo lo que no está cubierto con la sangre de Cristo. Le voy a dar una referencia a esto. ¿Recuerdan a José? ¿Qué le regaló el Señor? Una túnica. ¿De qué? De colores. Una túnica de colores. Bueno, ¿de cuántos colores? Muchos. Multicolor. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a la Biblia Plenitud. Primera es Efesios capítulo 3, versículo 10. Multiforme. Biblia Plenitud, capítulo 3, verso 10. Multiforme. Polu poikilos. De polus mucho, y poikilos variado, de muchos colores. ¿De qué dice? De muchos colores. Entonces está hablando de una sabiduría, ¿qué? De muchos colores. Es de multiforme. Y la definición en griego de la palabra multiforme se puede traducir también como ¿qué? Mucho y como variado. Muchos colores. Entonces la sabiduría es multicolor. Cuando Jacob le regala a José una túnica y se la pone, era una túnica que cubre y es multicolor. ¿De acuerdo? Ahora, José presumía mucho su túnica. Era una túnica era una túnica que representa la sabiduría que Dios te da para pasar por los momentos difíciles. ¿Se captó? ¿Por qué le dio Jacob a José esa túnica? José pasaría por momentos difíciles, necesitaría la sabiduría de Dios. Luego dice la palabra, la túnica de José, ¿qué hicieron los hermanos? Mataron un animal y la rociaron con sangre. ¿Sí recuerdas eso? Entonces, la túnica, la sabiduría, ¿con qué se llenó? Con la sangre de una víctima que sustituyó en la muerte a José. Porque la túnica regresó al padre sin José, pero manchada con la sangre. Y Jacob creyó que era su hijo, pero no era su hijo, era una víctima que lo sustituyó. Entonces la túnica, la sabiduría, viene manchada con la sangre. El fuego no la consume.
Pero la sabiduría del mundo también se mancha con la sangre de Cristo. Entonces cuando tú oras pidiendo sabiduría, Dios mete su antorcha llena de fuego y va a estar consumiendo, 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 matando, destruyendo, quemando todo pergamino equivocado, todo papiro equivocado, todo papel equivocado, quemando, 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 quemando. 454 grados Fahrenheit. Es que dicen que esa es la temperatura a la que se quema el papel. Es un verbario cultural. Entonces, ese fuego va a estar consumiendo. Y nosotros somos muy desesperados. Pero si nosotros pasamos el tiempo necesario, nosotros nos vamos a dar cuenta que desaparecen algunas señales que vienen en Santiago, capítulo 1, verso 5. Perdón, Santiago capítulo 1, verso 6. Santiago 1, 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok. Primer punto para identificar la sabiduría de Dios cuando ha venido a mi mente. Hay un versículo que dice, en el Evangelio la justicia de Dios viene por fe y para fe. ¿De acuerdo? Bien, aquí dice, pide sabiduría, pero cuando pidas, pídela con fe. ¿Cómo viene la justicia? Por fe. ¿Cómo viene la sabiduría? Por fe. Porque yo pido con fe. Yo creo que Dios me la va a dar, o que Dios me la ha dado. ¿Ya creí? Por fe, la recibo. Pero cuando la recibo, ¿qué produce? Fe. Viene por fe y viene para fe. Entonces la sabiduría viene por fe, pero también me va a producir fe. Entonces yo creo que ya la recibí y la tengo, pero cuando la tengo va a producir fe. Entonces cuando tú recibes sabiduría, la sabiduría está relacionada con la conducta. La sabiduría está relacionada con las acciones. Y las acciones, para hacerlas, requiere fe. Una mujer estaba siendo lastimada, golpeada por su esposo, y ella dijo, ¿qué hago en este momento? ¿Le dejo o permanezco? Bueno, finalmente le dejó. Pasó el tiempo y él regresa, y entonces me pregunta a mí, me dice, ¿qué hago? ¿Le recibo? Él dice que viene arrepentido. Pues necesita sabiduría de Dios que te guíe en una dirección o en otra dirección. Dicho de otra manera, agarré una vasija de agua y me lavé las manos. Le dije, ora. Le dije, no, vamos a orar. Entonces estuvimos orando en la manera que les estoy recomendando. Y entonces me dijo, ya sé lo que voy a hacer. No lo recibo. Era una mujer joven. Y le dije, no, está bien, no lo recibes. Que yo creo que no te va a causar ningún problema seguir durmiendo solita. Porque no puedes dormir con nadie hasta que Dios no te restaure o te diga qué va a pasar con tu vida. Tú no puedes estarte consolando con otros hombres. Y puedes pasar un tiempo. Dios puede tardarse 1 año, 2 años, 3 años en decirte, no. Entonces, ¿vas a recibir? No, pues yo creo que sí. Bueno, a lo mejor él viene todavía con un poquito de carácter malo y puede tener algún momento que te quiera golpear, pero tú puedes orar. No. No había recibido nada todavía. Cuando ella dijo,
Yo siento que Dios me dice que Él aún no ha cambiado y que no es el momento. Voy a seguir sola 1 o 50 años hasta que Dios me restaure mi vida. ¿Qué seguro? ¿Qué seguro? La sabiduría le dio fe. ¿Sí? ¿Ok? Y fíjense cómo dice en los siguientes versículos 7 y 8. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ok, entonces la fe te estabiliza. La sabiduría produce fe. La sabiduría produce fe. ¿De acuerdo? Bien. Cuando tú has recibido sabiduría y la vas a compartir en un estudio o la vas a compartir a una persona de manera directa, personal, o en una predicación, nosotros tenemos mucha lucha en esto. Cuando se inician células, todo el mundo quiere ponerse a orar y ver a ver qué Dios le da. Y algunos le dan, sacan estudios de Apocalipsis, algunos otros sacan estudios de los ovnis de Ezequiel capítulo 1. No digo de que dicen que son ovnis, no son ovnis, son ángeles. O cosas que Dios no está tratando con ese recién convertido. Que Dios está tratando con el maestro, no con el recién convertido. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no podemos seguir un orden? ¿Por qué no podemos ir primero enseñanza básica, quién es Jesús, luego cómo se convierte en el camino, cuál es el propósito de la obra de Jesús, qué actitudes debo tener para recibir la obra de Jesús y empezar en un orden en que la vida espiritual del nuevo creyente vaya siendo llevada de la mano de la palabra? Porque tengo que empezar a enseñarle cosas que Dios está tratando conmigo, que a mí me gustan, pero que Dios no está tratando con él. En las células que tenemos en Saltillo, normalmente se da unas enseñanzas, pero casi nadie las lleva. Sí, poquitas. Todo el mundo dice que se conecta con Dios, pero no es así como debe ser. Pero lo que está pasando es que hay una dificultad. ¿Por qué no damos un estudio que se nos entrega? Porque tengo este artículo de una persona que Dios me está guiando y lo debo enseñar. Estos son copias de los libros de los diccionarios de griego, de las palabras. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que yo pueda enseñar esa palabra en un estudio? O me dan el libro de fundamentos del crecimiento cristiano. ¿Cómo puedo dar ese estudio? ¿Por qué muchos no sienten la fe o no se agarran de los estudios que se indican? Y empezamos a disparar, y al cabo de 3, 5 años nos encontramos que la gente no tiene fe, que la gente no tiene fe. Está bien confundida, porque no llevamos un orden. Porque Santiago dice que cuando yo he pedido sabiduría y la luz de Dios quema y luego me ilumina y luego me elimina. Entonces, cuando la luz de Dios, cuando la sabiduría de Dios está haciendo esto, va a convertir las escrituras en lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural,
porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas ¿Cuál versículo te pedí? 23. Ok. Nada más el 23. Ok. Ok. ¿En qué se convierte la palabra? ¿La sabiduría en qué convierte a la palabra? ¿En qué? No. ¿En un qué? En un espejo. La sabiduría convierte la palabra en un espejo en el cual yo puedo ver cómo Dios me ve y las cosas que Dios quiere arreglar en mi vida. La misma razón por la que tú te pones en un espejo es para arreglarte, para corregirte, para darte una manita de gato. Aquí el Señor te da una manita del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú pides sabiduría, lo que la sabiduría va a hacer es que un estudio, una palabra, se convierta en una fuente de una visión tremenda para tu mente. Y puedes hablar de eso. ¿Se capta? Entonces, la sabiduría, cuando tú la has pedido y tú crees que la has recibido y tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios se convierte en un espejo para ti. Y tú vas a poder ver tu vida y lo que se debe corregir ahí. O tú puedes ver la vida de ese grupo al que tú le estás enseñando la palabra. O tú puedes ayudar a una persona a ponerle la palabra ante su corazón y que él se vea ahí y sepa lo que Dios está corrigiendo, arreglando en su vida. Si no, es muy difícil enseñar la palabra. ¿Hecho? Bien. Ahora, vamos a ir a Proverbios capítulo 9, versículo 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Sigo adelante? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Dice la palabra que la sabiduría. ¿Alguien tiene otra traducción del verso 1? Mi Biblia tiene una nota que dice: la mujer sabiduría. Y dice: labra, edifica su casa y labra sus 7 columnas. Bien, vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Otra vez la 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. A ver, cuéntalos, Isaac, a ver cuántas columnas son ahí. Ok. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. 1. Pacífica. 2. Amable. 3. Benigna. 4.
llena de misericordia, 5, buenos frutos, 6, sin incertidumbre, 7, ni hipocresía, 8. No, son 7, cuéntanos. Ok. Es que amable y benigna está, ok. Dice, la sabiduría que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos. No. Fíjate bien cómo dice. Ok. Llena de misericordia y buenos frutos, es una. Es uno, sí. Perdón. O sea, llena de misericordia y buenos frutos. Y luego uno. Continúa diciendo. Incertidumbre, hipocresía, 7. 7 columnas. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos buscando sabiduría de Dios o estamos enseñando a alguien, lo que estamos ayudándole a edificar es un lugar de protección, como un hogar seguro de parte de Dios. ¿Hecho? Bien. Ahora vamos a ir a la primera columna de la sabiduría. El primer trabajo que la sabiduría está labrando. La sabiduría, cuando viene a la vida de una persona, hace un trabajo de labrado. La sabiduría, cuando viene a la casa, a la vida de una persona, hace un trabajo de labrado para poner una columna en la casa. La primera columna que va a labrar, porque así lo dice, primeramente, dice la palabra primeramente, no junto con las demás. La primera columna que es labrada en la vida de una persona que ha pedido sabiduría es pureza. Voy a pedir que en la Biblia Plenitud, Biblia Plenitud, primera de Juan capítulo 3, verso 3, después de ahí viene la palabra puro, definido, en la Biblia Plenitud. Puro, agnos, de la misma raíz que agios, santo. El adjetivo describe a una persona o cosa como limpia, modesta, pura, sin mácula, moralmente sin falta y sin mancha. La capacidad de Cristo para vencer la tentación y permanecer puro le hace el modelo para todos los creyentes. ¿Otra vez? Puro, agnos, de la misma raíz que agios, santo. El adjetivo describe a una persona o cosa como limpia, modesta, pura, sin mácula, moralmente sin falta y sin mancha. La capacidad de Cristo para vencer la tentación y permanecer puro le hace el modelo para todos los creyentes. Ok, esa es la definición de la palabra plenitud, de la palabra puro. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo. Mateo capítulo 5, versículo 8. A ver, Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Otra vez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Alguien tiene otra traducción de esta parte? ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Cuál? ¿Sí? ¿En qué traducción viene? Oh. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bien. Algunas traducciones bien dicen lo de corazón limpio, otras dicen lo de corazón puro. Ok. Si tú te fijas, es el primer trabajo que labra la sabiduría en tu vida. La razón es que la sabiduría y la palabra de Dios, o la sabiduría usando la palabra de Dios, te va a abrir, al convertir la palabra en un espejo,
te va a abrir una visión. Cada vez que tú enseñas la palabra, tú esperas que la gente reciba una visión. El espíritu de sabiduría dice que los alumbrando los ojos de vuestro entendimiento podáis conocer. Entonces, el primer trabajo de la sabiduría es traer pureza a los ojos de tu entendimiento para que tú puedas ver a Dios y su obra trabajando en ti. La palabra que usa en Mateo capítulo 5 es una palabra que es K-A-T-H-A-R-O-S, cátaros. Y esta palabra significa puro, dice, pero por haber sido limpiado. Mira, Isaac, aquí. Cátaros, puro por haber sido limpiado. Es, por ejemplo. PE, por ejemplo, Mateo 5:8, limpio corazón. ¿Qué? Yo espero que no se hayan cansado, porque esto tenemos que irlo despacito. Has orado y pedido sabiduría. Vienes a la palabra. Se convierte en un espejo. Para que la palabra se convierta en un espejo, la sabiduría tuvo que hacer primero un trabajo de limpieza. ¿Para qué? Para que tu entendimiento sea abierto. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Sí se captó? Cada vez que tú ores y digas, Señor, dame sabiduría, el Señor empieza un trabajo de pureza, de limpiar tu mente, para que tu mente pueda ver las cosas de Dios. Bien, vamos a ver más sobre la pureza. Segunda de Corintios 11:2. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Otra vez? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí, ¿quién ensució a la iglesia? La gente que estuvo llevando como Pedro un punto de vista humano sobre las cosas eternas de Dios. La sabiduría humana ensucia la mente y la incapacita para recibir sabiduría de Dios. A ver, si quieres repetirlo conmigo. La sabiduría humana, la sabiduría que recibió Eva, la sabiduría que trae la serpiente, la sabiduría que quiso traer Pedro a Jesús, que contempla el punto de vista de los hombres, ensucia mi mente, limita mi visión, cierra los ojos de mi entendimiento, los ensucia para que no vean las cosas espirituales, a Dios y lo que Él hace.
Mire, cuando yo pido sabiduría, Cuando yo pido sabiduría, primeramente, primeramente, la sabiduría la sabiduría limpia limpia mi entendimiento mi entendimiento de criterios humanos, de criterios humanos, de puntos de vista humanos. de punto de vista humanos. Así lo creo. Así lo creo. Eso pasa, Eso pasa. eso pasará. Eso pasará. Le pido a Dios que tengamos fe, para que cada vez que tú ores por sabiduría sepas que esto va a pasar. Y lo maravilloso es que la Biblia se te abre tremendamente. Gloria a Dios. Cuando un domingo que tengo que predicar en alguna parte, yo sé que aunque, bueno, hay predicaciones que las doy aquí, enseñanzas que las predico aquí en México, o he ido a San Cristóbal y he ido a otro lugar y predico lo mismo. O sea, doy la misma enseñanza, pero sale tan diferente. Y pasa algo interesante. Predico algo aquí y voy muy emocionado. La siguiente semana que estoy en México lo voy a predicar allá. Y antes de la predicación, tiempo antes que me estoy preparando, no siento, no veo nada. Como lo vi para compartirlo aquí, no tengo esa misma sensación de fe, de confianza para compartirlo en México. No he orado. Pido sabiduría. Espero. De repente, de los mismos versículos, Dios me amplía más. Ya sé que esa misma predicación la voy a dar allá. Me está ampliando, me está viendo otros aspectos. ¿Por qué no los vi aquí en Saltillo? Porque no eran para Saltillo. ¿Por qué los veo en México? Porque son para México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios me limpió mi mente para que yo esté listo para compartir la palabra. ¿Hecho? Entonces, no estoy buscando. Puede que Dios me dé otra revelación, otras escrituras, pero sobre las mismas escrituras, ahora Dios me está haciendo ver otras cosas. Ahora es el espejo no para Saltillo, es el espejo para México. Normalmente cuando va a México me da muchísimo más, como que están más mal. No se crean, no se crean. Que esta raza de Tepito y no me va bien. Ok, primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22. Seguimos sobre la pureza. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Bien. ¿Ya lo leyeron? ¿Otra vez? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Bien. Vamos a ver ahora a qué se refiere este versículo, o cómo se está aplicando para quitar la pureza de Timoteo. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente versículo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Aleluya. Otra vez ese versículo. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. Otra vez. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Gloria a Dios. Siguiente versículo. Termino ese. Y de frecuentes enfermedades.
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Bien, ¿qué es la lucha que estaba teniendo Timoteo? Fíjate bien, hermano. Sergio, Checo, ven tantito. Yo veo a Checo y digo, hombre, qué buen hombre, Chihuahua. Lo veo, cómo trata a su esposa. Bueno, un amor. Veo que recibe el sueldo inmediatamente. Esposa, toma todo. ¿Tú con cuánto te quedas, mi amor? Con nada. Lo veo siempre buscando a la gente. Lo ven delgado, ¿verdad? No duerme. Siempre ministrando, visitando enfermos, los hospitales. No tiene tiempo ni para comer, miren. De tanto leer la Biblia son los lentes. Entonces yo digo, bueno, pues, pastor, Checo. Entonces, lo que hacemos es que digo, Señor, del espíritu que tú has dado para ministrar como pastores en esta iglesia, impartimos esa misma unción. ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estoy diciendo, Él es mi socio en el ministerio. Estamos unidos por el mismo manto y lo estoy integrando como parte de la sociedad de ministerio para ministrar a la iglesia. Bien, lo que yo no sabía es que Checo tenía pecados ocultos. Seco. Lo que yo no sabía es que él tenía, le gusta mucho el juego. Es socio de Las Vegas. Ni modo, Checo, si lo sabe Dios. Él dice a su esposa que siempre va a su oficina, pero hay un bar que se llama La Oficina. Pero nadie sabía. ¿Qué dice la palabra que yo he hecho ahí? Sí, pero ¿qué ha pasado en mi vida? Has ensuciado tu corazón. He perdido pureza. ¿Se captó? He perdido pureza. Ahora yo voy a tener los mismos efectos que él ante la palabra de Dios. ¿Sabes qué le pasó a Timoteo? Leía Isaías 53, verso 4. ¿Qué dice? No lo busques, no lo busques. Isaías 53, verso 4, ¿qué dice? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y el final del verso 5, ¿qué dice? Por sus llagas hemos sido sanados. ¿Sabes que Timoteo veía ese versículo No, chica, y ya no se veía ahí? ¿Qué le pasó? estaba enfermo. Perdió la pureza. Está perdiendo la visión. Qué dramático, ¿no? Entonces, hay sociedades, compromisos que nosotros hacemos, donde lo que él haga es también mi responsabilidad. Y sobre todo amigos en los jóvenes, o amigos, gente con la que tú te relacionas, que trae problemas de pecado en su vida, y gente que es cristiano, gente que es creyente, que es cristiano, pero trae pecado en su vida, y yo no le he preguntado a Dios, y me he comprometido junto con Él para andar juntos en sociedad en algo. No necesita ser una sociedad es escrita,
Hace tiempo un joven de la comunidad, yo veía que su vida espiritual estaba cayendo. Y es que él era muy amigo de otro joven de la comunidad que le encantaba el pleito. Donde quiera andaba haciendo pleito. Y con todo mundo se andaba peleando. Ok, Dios estaba tratando con él. Pero el andar juntos los dos, entonces, él tal parecía que tenía que apoyarlo. Porque eran amigos, andaban juntos, hermanos en Cristo. Pues, ¿cómo lo iba a dejar solo? Entonces tenía que hacer y en cierta manera apoyar. ¿Se capta eso? Entonces, la acusación del diablo que venía sobre uno, venía sobre el otro. La pureza se estaba perdiendo. ¿Y sabes qué? Los ojos de ese joven, su fe se vino abajo. Porque dejó de ver la palabra como un espejo. Ya no veía. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Orar y pedir sabiduría. Timoteo tuvo que orar y pedir sabiduría. Y entonces él pudo ver en la vida de su consiervo errores. Y luego fue y le ministró y pidió a Dios sabiduría para él. Y él pidió sabiduría también. Y la enfermedad de Timoteo se arregló. La enfermedad de Timoteo no era castigo. ¿Te capta eso? No era castigo. Era consecuencia de no ver. Dios no le estaba permitiendo la enfermedad. Dios no la permite la enfermedad. Tú la permites por tu falta de fe y por lo que hacemos para lastimar nuestra fe. He pensado que Dios no está permitiendo la enfermedad. Dios no tiene tratos con la enfermedad. Nosotros la permitimos. Entonces, cuando Timoteo arregló ese asunto, paz, la luz. Isaías 53, Jesús es mi sanador. ¿Hecho? El que con lobos anda, aullar se enseña. Proverbios capítulo 45, verso 2. No se crean. ¿De qué? ¿Cuál? Dice Isaac que si con el vino se recupera la visión. Probablemente. ¿Tú qué opinas, May? No. ¿Tú, Chuy? Hijo, Chuy, yo creí que iba a ser más franco, más sincero. Filipenses untado. Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol Pablo le está hablando a los filipenses que restauren la pureza de Dios en su pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver dónde empezó el problema. ¿En la Biblia Dios habla hoy, Isaac? Vamos a ver dónde se perdió la pureza para los filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 2. Dios habla hoy. Ruego a Evodia y también a Sintique se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. A ver, levante la mano la hermana Sintique. ¿Y la hermana qué? Evodia. Evodia. Otra vez, léelo.
Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo como hermanas en el Señor. Que ya, por favor, dejen de estarse chongando, hombre. ¿Qué más que dice? Y a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que ayudes a estas hermanas, pues ellas lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio, junto con Clemente y los otros que trabajaron conmigo. Sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Adelante. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los corazones, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Adelante. No se aflijan por nada, sino preséntenselo preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Ok. Lo que está hablando aquí es que un pleito entre dos hermanitas trajo una lucha en la iglesia. Se perdió la alegría y se perdió la bondad. Y se perdió la paz también, porque la pureza se había perdido. Y el apóstol Pablo dice, vuelvan a orar para que Dios restaure su sabiduría, limpiando sus ojos. Pero ¿dónde se perdió la pureza? Porque dos hermanitas de esas que luchan duro en el Evangelio estaban acostumbradas a luchar contra el diablo, y en una tierra que ya se había derrotado el diablo, dijeron, ¿ahora contra quién me pongo? Y se pusieron entre ellas a pelear. Era el grupo de gallonas de Victoria. A propósito, hermanos, quiero decirles que el grupo de gallonas de Victoria tiene fundamento bíblico. Sus fundadoras son la hermana Evodia y Sintique. Mi hermano, borras eso, por favor. Segunda de Corintios 7, 11. ¿Mandé? Segunda de Corintios 7. Capítulo 7, verso 11. ¿En Dios habla hoy? Su tristeza, que fue según la voluntad de Dios, miren qué resultados ha dado. Lo hizo tomar en serio el asunto y defenderme. Lo hizo enojar y también sentir miedo. Después tuvieron deseos de verme, sintieron celos por mí y castigaron al culpable. Ok, a ver, en la... sí, pero en 2 Corintios 7, 11. Pero en la Reina Valera. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahí la traducción literal sería, os habéis mostrado puros en el asunto. Bien, ¿dónde empezaba este asunto de la iglesia de Corintios? Pongan su mano ahí y nos vamos a 1 de Corintios. Capítulo 5. 1 de Corintios, capítulo 5. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, su madrastra. Adelante. Y vosotros estáis
envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora léelo en la Dios habla hoy. Verso 1 y 2. 1 y 2. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. ¿Debe ser qué? Expulsado. Bien. ¿Se fijan que presenta un caso muy dramático? Un caso muy duro. Un problema de inmoralidad sexual. Que alguien en la congregación estaba teniendo relaciones con su madrastra. Dime otro caso que sea fuerte también parecido a esto. Alguien que engaña a su cónyuge. Ajá, otro. ¿Perdón? Violada por el padre, otro. Adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualidad, violación. Dice la palabra que una persona así y que permanece en eso, ¿qué es lo que dice la palabra que debe hacerse? Es algo muy fuerte, pero la palabra dice, debe ser echado fuera, sacado fuera de la iglesia. ¿Qué pasa si no se hace? Verso 6. Ustedes no tienen razón de sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Verso 7. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son, en realidad, como el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua. Ok, ahora, volvemos a 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7. Segunda de Corintios 7. Versículo 9. Ahora me alegro, no por la tristeza que les causo, sino porque esa tristeza los hizo volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, así que nosotros no les causamos ningún daño. Ok, ¿en cuál estás leyendo? En Dios habla hoy. Ok, ahora en la de las Américas. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Fíjate cómo dice la palabra que el apóstol Pablo en la primera carta les envió una carta muy fuerte. Les dijo, bola de creídos, envanecidos, deberían estar avergonzados, están sintiéndose contentos cuando hay un problema gravísimo de fornicación que entre la gente que no conoce a Dios tampoco se acepta. Dice, ¿cómo es posible que ustedes estén tranquilos aceptando eso? Deben de tomar y de sacar a esa persona y de limpiarse ustedes de toda la contaminación que esa persona ha traído en la gente, que durante tiempo estuvo él contaminando con su manera de ser. Y entonces dice, yo sé que les entristeció, pero me alegro de haberles entristecido, porque esa tristeza era fruto del arrepentimiento que se estaba produciendo. Y luego les dice, os habéis permanecido puros en el asunto. Verso 11. ¿En las Américas? No, en cualquiera. Ok. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa? ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo?
¿qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Bueno, dice inocentes, pero la palabra es puros. El griego es agnos, pureza. Entonces, a veces nosotros, cuando estamos sirviendo al Señor, nos encontramos con tener que tratar algún asunto parecido. De repente alguna joven viene y se queja y dice: oye, pues tal jovencita me está persiguiendo. ¿Y qué es lo que está pasando? No, pues es que, ¿por qué te está persiguiendo? No, pues es que tiene problemas de lesbianismo. Y no solo a mí, sino a Fulanita también. Entonces se habla con esa persona y se le atiende, ¿verdad? Y se le ministra, y una vez, y otra vez, y otra vez. Y un momento en que se olvida aquel asunto y todo el mundo tranquilo y contento. Entonces Dios llama la atención. Se tiene que volver a tratar con el asunto. Y entonces la persona no quiere dejar eso. ¿Qué hay que hacer? Se le tiene que pedir que deje la iglesia. Y alguien dice: no, pobrecito. Pobrecito. No, ¿qué va a hacer de ella? No, ¿cómo es posible? ¿Sabe lo que está pasando con esa persona? No se mantiene pura. Finalmente su fe empezará a caer. ¿Por qué? Porque tomó partido, pero no el partido de la línea del Señor, de lo que con toda claridad está siguiendo la palabra, sino con un sentimiento, sino con una línea de sentimentalismo, emocionalismo, que finalmente lo que está haciendo es perjudicar a aquella jovencita y dejar que la iglesia sea contaminada. Bien, ¿qué hay que hacer en esos casos? Lo que tengo que hacer es, vamos a decir, no sé, una mamá que tiene una jovencita así, o un hijo adúltero o descarado, o un hijo homosexual que no quiere corregirse. ¿Qué tiene que hacer? Ve muy duro esto. Ok, pido sabiduría. El fuego viene, quema, alumbra, y yo veo la palabra como un espejo que me lleva a fe. Hagan conforme la palabra. ¿Saben lo que pasó con esta persona que fue sacada de la iglesia? Regresó arrepentida y restaurada. Pero si no le han sacado, no pasa nada. Gloria a Dios. Bien. Solo vamos a tratar un punto más sobre la segunda parte que nos lleva a la sabiduría, pero que sea pedir al grupo de alabanza que pasara un momento. Adelante. Si quieren ponerse de pie. Cuando afrontes una lucha que trastorna el corazón y tus sueños sean atormentados por Satanás, el impulso de caer en el error, No dejes que perder la fe, cree en tu Señor. Alaba a Dios,
Sí, Dios es bueno.